Estamos con una investigación internacional. Bueno, buen día. Ahí estamos con el presidente de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, señor Izaguirre. Buen día para Radio Gastón. ¿Cómo está? Hola. Bueno, ahí está el señor Izaguirre. Sí, lo escucho. Buen día. Lo escucho lejos, pero lo escucho. Buenos días, señor Izaguirre, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bien usted. Le estamos llamando a Radio Gastón para hablar un poco, ¿no es cierto?, bueno, de esta entrevista que ha tenido usted con un medio aquí de Resistencia, sobre acerca de los casos de lavado de activos en Iglesia Evangélica, Izaguirre. Sí, lo primero que hay que destacar, que en el tema de la asistencia de adictos, la Iglesia Evangélica hace un enorme trabajo en todo el país, que inclusive sustituye el trabajo que debería hacer el Estado, claro, en la rehabilitación de personas con problemas de adicción. Dicho esto, quiero puntualizar en que el narcotráfico ve en las iglesias evangélicas la posibilidad de lavar sus activos. Claro. Y ustedes allí en Resistencia tienen una experiencia puntual con María Alejandra López Madrid, lugarteniente del Chapo Guzmán, a quien denunciamos en 2009. Ella escapa hacia Asunción, en Asunción es detenida, es repatriada a la República Argentina, cumple su condena aquí y de aquí la envían a México DF, donde está hoy. Claro. Es decir, esta mujer pretendía convencer a las iglesias evangélicas del Chaco para el lavado de activos. Fue rechazada de todas. Entonces lo que hizo María Alejandra López Madrid fue abrir su propia iglesia evangélica, claro, que se llamó Nuevo Milenio. ¿Cómo? Nuevo Milenio. Nuevo Milenio, ahí está. Y me había olvidado del nombre. Y a partir de ahí, cuando ella es detenida, va a aparecer un personaje en Resistencia que nunca se supo por dónde entró y por dónde salió, que se llamaba de apellido López Valdés. Claro. Que fue el enviado de ella para hacerse cargo de la Iglesia Nuevo Milenio. Sí. La cosa era así, la operación era la siguiente. Sí. Ingresaban los donativos a la iglesia por 1000, para poner una cifra imaginaria, claro, quedaban 10 pesos en la Iglesia Nuevo Milenio y el resto iba a parar a Sinaloa, a la iglesia entre comillas madre, es decir, la catedral de esta Iglesia Nuevo Milenio, que llevaba el nombre de la madre de Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo. El Chapo, sí. Hoy preso en los Estados Unidos. Es decir, esa era la vuelta de la cosa. El ingreso del dinero era por un donativo anónimo, el egreso del dinero era para la iglesia madre, y a partir de ahí se producía el lavado de activos y la totalidad del dinero para ser manejada por el jefe del cártel de Sinaloa. Qué bárbaro. Así que ustedes tienen una gran experiencia, sí, en este tema. ¿Estos casos se dan en otro distrito, Izaguirre, en otros ámbitos, o mejor dicho, en otras provincias se ha encontrado, o hay poco control con respecto a esto? Mire, por lo que tenemos nosotros, como no tenemos la capacidad para detectar este tipo de situaciones, sino la UIF, la Unidad de Información Financiera, que maneja el movimiento de activos, no podríamos decir de que hay otras iglesias que estén haciendo lo mismo. Sin embargo, hay iglesias evangélicas que tienen un enorme poder adquisitivo y sus directivos andan en autos último modelo, sí, que dicen que es por obra de Dios que ellos tienen este tipo de bienes, ¿no? Sí. Cuando en realidad uno ya presupone que la situación es complicada. En Brasil, la iglesia que más renombre tiene en aquel país, que es Pare de Sufrir, termina con sus directivos detenidos por lavado de activos. Sí. Y acá en Argentina
tienen un predio en la calle Francisco Acuña de Figueroa y Corrientes, que era el antiguo mercado de flores, Claro. que vale una millonada de pesos, ¿no? Y allí están, inclusive compran la hora nocturna de canales de televisión de aire, para seguir haciendo su prédica. Pero la realidad que eso cuesta muchísimo dinero y no hay una explicación concreta de dónde vienen esos activos que les permiten a algunas iglesias tener un enorme poder económico. Exactamente, sí, algunos, esto que usted está remarcando es cierto, porque no se puede entender, algunos obviamente dicen que son donativos, que son del mismo diezmo, también se habla, pero es cierto lo que usted dice, hay predios gigantescos que si uno hace un cálculo o hace así a grosso modo, como se dice, números, no se puede creer que hagan un predio enorme, digamos, eso es evidente. Pero bueno, ¿y hoy cómo está la causa de esta señora que, bueno, se pudo detectar, como usted dijo aquí, el caso en la iglesia, esta iglesia evangélica Milenio? ¿Cómo está la situación hoy, Izaguirre? Bueno, ella está en su país, en México, cumplió su condena en Argentina, pero esto no hubiera podido ser posible sin la intervención de Miguel Chamorro, nuestro delegado de la Asociación Antidrogas de la República Argentina, allí en Resistencia. Hicimos un trabajo interesantísimo, pudimos ponerla en blanco y negro. Imagínense que esta mujer charlaba con un señor de apellido Pepo, que fue gobernador más adelante de la provincia. Es decir, era una mujer con enormes contactos. Yo no sé si Pepo estaba al tanto o no de las actividades de esta señora. Claro. Esta señora fue enviada desde Buenos Aires a Resistencia por el gobierno de entonces, y allí fue desarrollando su actividad. La detectamos, la denunciamos y terminó presa como corresponde. En un momento en que decían que el Chapo Guzmán estaba en Centroamérica, cuando en realidad por aquel tiempo ya se había instalado en Río Tercero, Córdoba, y cuando pudimos detectarlo denunciamos su presencia, y mientras Aníbal Fernández, que era el jefe de gabinete de ministros, nos trataba de estúpidos, o me trataba particularmente de estúpido, el 11 de marzo de 2011, sí. DEA informa que la mujer y los hijos de Joaquín el Chapo Guzmán viajaban desde el aeropuerto de Seiza rumbo a México DF. Claro. Con lo cual se corrobora que la familia Guzmán Loera habitaba suelo argentino en aquellos días que María Alejandra López Madrid andaba dando vueltas por Resistencia. Mirá vos. Señor Izaguirre, ¿esto se reflota debido a algún seguimiento en particular nuevamente? Porque esta situación... No, la investigación internacional creo que es necesaria, que es puntual y que da la posibilidad de poner de un lado a los pastores evangélicos que trabajan de sol a sol para ayudar a la gente, y esto es innegable, de los delincuentes que aprovechan lo que le permite la ley desde iglesias evangélicas inventadas para lavar dinero. O sea, son dos cosas distintas. Uno es un pastor que va en busca de la gente que sufre, y el otro es un delincuente que aprovecha. El nombre para lavar dinero proveniente del narcotráfico. Además, acá en Resistencia, en el Chaco, hemos visto muchas, no solamente las iglesias, instituciones que han sido creadas con fines delictivos. Y esto, por eso nos vimos la obligación de invitarlo a que nos explique sobre esta situación, porque esto ya se supo en el año 2011, 2012 aproximadamente, cuando salió a la luz. Un poquito antes, ¿eh? Sí. Un poquito antes. Y era necesario volver a tener un panorama de cómo continuaba esta situación. Pero nosotros acá desde el Chaco estamos muy preocupados porque
avanzó un grave problema que tenemos, el narcotráfico, sigue avanzando, Sí. y del cual a nadie de los que hoy ocupan cargos les preocupa. Entonces esto hace que nosotros desde nuestro humilde lugar estemos insistiendo para que hagan algo por la sociedad. Mire, Chaco tiene graves problemas, sobre todo en los QOM, el narcotráfico ingresado, Sí. y la situación médica de las personas con problemas de adicción en estas etnias, lamentablemente Es no grave. son atendidas. No. Claro. Por un lado no hay prevención, por otro lado no hay asistencia, y por otro lado tenemos en la franja norte de nuestro país toda la frontera abierta para que ingrese el narcotráfico y distribuya por todo el territorio nacional marihuana y cocaína. De hecho, la capital de la República parece muy bien abastecida de cocaína, a pesar de que las fronteras están cerradas por el tema COVID. Claro. Sí. Lamentablemente, como usted estaba recalcando, en estas etnias el desenlace es trágico a veces, ¿no es cierto?, de estas personas, como usted dice, de estos pobladores QOM, pueblo originario, lamentablemente el desenlace es trágico, terminan lamentablemente por él en un suicidio, ¿no es cierto? La realidad es que los pueblos originarios no fueron nunca bien atendidos, no fueron nunca reconocidos, en lo que respecta al respeto que se debe tener por el ser humano, ¿no? En este caso pareciera que los QOM son identificados como una subcultura que no merece ni siquiera la atención médica o policial. Cuando alguna criatura de los QOM es violada, yo he escuchado que hay gente de las fuerzas de seguridad que dicen se violaron a otra negrita, obviamente sin llevar adelante la investigación y poner bajo rejas a quien ha abusado de una criatura, ¿no? O sea, Sí. lo que sufre el pueblo QOM lo viene sufriendo hace mucho tiempo y cada vez se está haciendo más notorio. Ojalá en algún momento llegue algún gobierno que cobije a la gente originaria y que les dé las mismas posibilidades que tiene cualquier vecino de la capital de la República para defender sus derechos. Exactamente. Bueno, En ese día estaremos hablando de equilibrio. Claro. Isaguirre, le pregunto, usted por ahí ve un poco sospechoso, a veces como estaba recalcando la nota que le ha hecho otro medio aquí de Resistencia, de eso por ahí pastores que los fieles llegan en bicicleta, digamos, y por ahí ellos tienen hasta lugares que son fastuosos en cuanto a los lugares donde van a orar, como se dice, o templos que lo llaman ellos. Sí. Y también aparte en estos templos, acá hay uno que se está haciendo, más adelante va a poner su propia escuela secundaria. Así que, ¿me entiende? De forma, o sea, con cifras siderales de plata, usted que puede ver, dice, ¿cómo se hizo esto tan rápido? ¿No es cierto? Esto por ahí puede llamar la atención, Isaguirre. Mire, yo creo que es responsabilidad de la Unidad de Información Financiera, que pareciera que hace la vista gorda frente al incremento económico de algunas personas que dicen ser pastores evangélicos. ¿Por qué hace la vista gorda? ¿Porque le conviene para la campaña? No sé si porque le aportan a la campaña presidencial o porque recibieron alguna orden porque algún político recibe dinero de estos tipos, o porque simplemente se quedan mirando Crónica TV y jugando al truco, obteniendo sueldos siderales en la Unidad de Información Financiera. No sé si son por vagos, por perezosos, por soberbios o por cómplices. El hecho puntual es que el narcotráfico ha encontrado en la Iglesia Evangélica la posibilidad de lavar el dinero, es decir, de volverlo blanco, a través de este sistema de donaciones, ¿no? Y muchas veces uno ve
algunos, inclusive curas católicos, que dicen no importa de dónde venga la plata, lo importante es recibir ese dinero y hacer cosas buenas con él. Sí, bueno, pero si el dinero está manchado, realidad, hay que tener... Es el tema. ¿Cómo? Si el dinero está manchado, es feo, digamos. Y yo no recibiría dinero, claro, de los narcos. Si no sería parte del juego de ellos, ¿no? Claro, exactamente. Esto es lo que vive la República Argentina, y el ciudadano común mira estas cosas sin lograr entender cómo es posible que los delincuentes estén ocupando espacios de poder en la política y en la iglesia. Así es. Bueno, señor Izaguirre, agradecerle sus minutos. Muchísimas gracias por haberse contactado, por esta entrevista para Radio Gastón 101.1. Izaguirre, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes por la nota. Rubén, y un abrazo a todo el Chaco. Muchas gracias. Hasta luego. Que ande bien. Hasta bueno, siempre. Ahí estaba entonces, Rubén.